Buenas noches para todos y todas de parte de la Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapeutas del Paraguay, específicamente el Comité Científico. Le damos la bienvenida a esta reunión científica. Es la segunda que realizamos en este mes. Por el mes del kinesiólogo tenemos otras charlas más en este mes de septiembre. Y hoy nos acompaña la licenciada Viviana Morinio. Ella es licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, egresada de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. Ella tiene formación en RPG, también tiene formación en fisiopatología cráneo cervical y cráneo mandibular y dolor facial. Es instructora de pilates, es instructora de formación de stretching global activo en Paraguay. Entonces hoy tenemos un tema muy interesante acerca de la disfunción temporomandibular. Muchas gracias, licenciada, por compartir este espacio con nosotros. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a estar hablando con ustedes sobre la intervención kinésica en las disfunciones temporomandibulares. Por ahí, antes de presentar mi pantalla, vi que estaba el licenciado Alcides Páez, que fue mi compañero en la formación con el doctor Rocabado, así que si cualquier cosa él quiere comentar más adelante, bienvenido. Bueno, voy a empezar a explicar entonces cómo influye la kinesiología en las disfunciones temporomandibulares. ¿Qué es lo que el kinesiólogo puede hacer? Bien, bien. Las disfunciones craneocervicales y craneomandibulares cada vez... Aún no se comparte aún la pantalla. Ah, no se comparte. Espérame que, profe. Sé que ya estaba en eso. Espérame que... Es... Ahí ya sale, profe. Sí, a ella sale. Sí, Espera que ahora tengo que hacer una cosita más. sí, Ahí ya ven. sí, súper bien. Dale, genial. Bien. Entonces, la intervención kinésica en las disfunciones temporomandibulares. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta? Voy a ir explicando. Bien. Actualmente las disfunciones craneocervicales y craneomandibulares se ven muy frecuentes debido a diversas causas. Pueden ser por alteraciones mecánicas, traumáticas y otros, como por ejemplo procesos oncológicos, cuando en el hueso puede presentarse pueden haber tumores, entonces se pierde parte del hueso y muchas veces es reemplazado ese sector por material de osteosíntesis y como consecuencia genera una disfunción temporomandibular. Bien, yo les voy a hablar hoy específicamente de los factores mecánicos que son uno de los principales, o sea, es el principal lugar donde el kinesiólogo tiene su intervención porque son debido a las alteraciones posturales, principalmente en la columna vertebral. Bien, esto tiene un poco de texto, pero yo quiero explicar con mis palabras. Bien, hay que tener en cuenta que las alteraciones temporomandibulares tienen un 50 y 50% de intervención entre la kinesiología y la odontología. ¿Por qué? La odontología se encarga de todo lo que sea la parte de la oclusión, que acá como está en círculo, ven que es 50%. Pero el otro 50% depende de la columna cervical y ese es nuestro territorio. Bien, normalmente o anteriormente, cuando se hacían tratamientos odontológicos, siempre se tenía en cuenta solamente la vista lateral, ¿verdad? En donde se podía ver la curvatura, o sea, ya sea si había lordosis, rectificación, ¿verdad? Pero con el pasar del tiempo
no se terminaban de corregir las maloclusiones con la ortodoncia, por ejemplo, y entonces se introdujo también la vista en el plano frontal para ver la posición de las vértebras en el plano frontal. Todo voy a ir explicando a medida que avanzamos. Bien, el objetivo de la kinesiología en las disfunciones temporomandibulares es buscar la relación tricéntrica. ¿Qué es la relación tricéntrica? Es buscar la línea media entre el maxilar superior, el maxilar inferior y la apófisis odontoides de C2. ¿Cómo el kinesiólogo puede lograr esa relación tricéntrica? Puede lograr a través de la manualidad. Primero, una correcta evaluación y palpación. Tenemos las imágenes complementarias y con la manualidad el kinesiólogo va a ir corrigiendo las estructuras que se encuentran fuera de la línea media, o sea que no están en la relación tricéntrica. Bien, esto es lo que les dije. Entonces, la relación tricéntrica es la línea media que tiene que coincidir con el maxilar superior, maxilar inferior y la apófisis, el axis. Bien, ¿cuáles son los signos y síntomas que puede presentar el paciente? Pueden sumarse muchos síntomas más. Yo les voy a mencionar los que yo veo frecuentemente en consultorio. El paciente viene con mucho dolor de cabeza, pueden presentar cervicalgias, cervicobraquialgias, el famoso dolor de oído que realmente es el dolor propio de la ATM, porque se van al otorrino, se descartan todo tipo de infecciones o otros procesos, entonces finalmente es dolor de ATM. El paciente puede presentar dolor al abrir la boca, al masticar, al bostezar o al toser. Pueden tener ruidos articulares, chasquidos. Algo muy frecuente también es la tinnitus, los acúfenos. Puede estar asociado a vértigos, a mareos. El paciente puede tener fotosensibilidad, hipersensibilidad en los dientes. Algo muy frecuente también, el bruxismo, ronquidos. Y todo esto también asociado a alguna ausencia total o parcial de piezas dentarias. Bien, ¿cuáles son las alteraciones posturales asociadas a las disfunciones temporomandibulares? Puede comenzar desde una antepulsión de cabeza y cuello, una rectificación cervical, traslación lateral de cabeza y cuello, inclinación y o rotaciones vertebrales. Yo voy a ir explicando uno por uno más adelante, ahora le estoy citando solamente. Está la rotación posterior de cráneo, que es muy característico dentro de las disfunciones temporomandibulares. El paciente puede tener hipercifosis, escoliosis, asimetría de pelvis y o miembros inferiores. ¿Y qué es lo que generan todas estas alteraciones posturales? Que la cabeza y cuello se incline o rote, entonces la oclusión queda inclinada como consecuencia de la inclinación de la cabeza que se puede generar a causa de una de estas alteraciones. Bien, teniendo en cuenta las estructuras relacionadas para el correcto funcionamiento de la articulación sinovial temporomandibular, es importante el trabajo multidisciplinario en rehabilitación, cualquiera sea la causa que afecte alguna de las estructuras que lo componen. Y acá yo cito un equipo multidisciplinario, se pueden seguir sumando más. Están desde odontólogos, ortodoncistas, cirujanos maxilofaciales, kinesiólogos, psicólogos. ¿Por qué? Porque el paciente con disfunción temporomandibular vive con mucho dolor. En el país no hay muchos especialistas y generalmente recorren varios médicos y no siempre encuentran la solución. El paciente ya se siente agobiado, por eso yo menciono acá psicólogos, porque muchas veces se necesita. Están también los traumatólogos, fisiatras, neurólogos, neurocirujanos, otorrinos, otoneurólogos,
fonoaudiólogos, nutricionistas y, muy importante, los rehabilitadores vestibulares. Bien, vamos a ir analizando entonces lo que yo le estaba explicando. Entonces, para tratar las disfunciones temporomandibulares, nosotros tenemos que tener en cuenta todos los planos. Entonces, plano sagital y plano frontal. Yo voy a ir desglosando ahora todo lo que sean las alteraciones en el plano sagital. ¿Y qué vamos a mirar en primer lugar en el plano sagital? La curvatura de la columna cervical. En cómo está su lordosis, si va, o sea, si tiene una lordosis conservada, si va camino a una rectificación o a una inversión cervical. Bien, hay algunos parámetros que necesitamos tener en cuenta para medir, o sea, para evaluar la radiografía o teleradiografía lateral de cráneo, y son estos espacios. Este entonces es el occipital, que yo le voy a llamar, en algún momento me va a salir y le voy a llamar C0 o sea occipital. Este es C1 y acá está C2. Entonces nosotros vamos a medir el espacio que hay entre occipital y C1 y el espacio entre C1 y C2. Normalmente tiene que ser aproximadamente 6,5 milímetros. Yo voy a evaluar acá cuánto espacio hay, ¿sí? Cuando este espacio acá entre occipital y C1 está disminuido, les voy a mostrar en un ratito, se dice que el cráneo está en rotación posterior, y eso es nuestro punto de trabajo en las disfunciones temporomandibulares. Bien, acá vemos, esta es una rectificación cervical. Esta paciente soy yo misma. Se puede ver que yo no tenía curva cervical, o sea, no tenía lordosis, una perfecta rectificación, ¿sí? Mis espacios entre occipital C1 y C1-C2 estaban conservados, pero yo no tengo, o sea, yo no tenía acá una curvatura, una lordosis. Bien, entonces esta es una rectificación. Estos son nuestros puntos. Esta es una radiografía lateral, no es la teleradiografía porque no tiene la fijación. Y acá vemos la rotación posterior de cráneo. ¿Por qué? Porque no hay espacio entre occipital y C1, prácticamente están en contacto. Entonces el cráneo, aparte de estar en una rectificación porque no tiene curva, tampoco tiene luz, o sea, tampoco tiene espacio. Entonces nosotros ahí decimos que el paciente está en una rotación posterior de cráneo. ¿Qué es lo que el kinesiólogo tiene que buscar? Tiene que llevarle al cráneo hacia la rotación anterior para mejorar estos espacios. Bien, voy a ir mostrando algunas radiografías y vamos analizando juntos. Entonces, rectificación cervical, acá vemos que el paciente no tiene curvatura. Disminución de espacio entre C1 y C2. Acá se ve la diferencia. Pero entre C0 y C1 sí tiene espacio. Estos dos espacios tienen que coincidir. Y acá está disminuido. Bien. Signos de artrosis cervical, acá como ven en las vértebras cervicales inferiores. Y algo muy característico, que tiene ausencia de piezas dentarias. Yo siempre a los pacientes les explico. Anteriormente uno tenía un problema con algún diente y se iban y se sacaban. Y entonces la mandíbula deja de trabajar de manera correcta porque no tiene el soporte necesario. Entonces la articulación empieza a trabajar mal y ahí se producen las disfunciones temporomandibulares porque no tiene el soporte que necesita. Entonces, muchas veces a los pacientes, para que ellos me entiendan, yo les digo que es como que ellos, al no tener una pieza dentaria, dejan de tener como una ruedita, así como los ómnibus, que tienen varias ruedas. Y si es que una de las ruedas está ausente, el ómnibus va a empezar a trabajar mal y va a generar otros desequilibrios, ¿verdad? Bueno, y eso mismo pasa en la boca. Es necesario
que nosotros tengamos todas las piezas dentarias para que la mandíbula tenga el soporte correcto para que la articulación trabaje bien. Bueno, y eso sí es territorio obviamente del odontólogo. Bien, acá hay otra rotación posterior de cráneo, espacio C0, o sea, occipital C1 no hay, C1, C2 sí está, hay, ¿verdad? Pero levemente disminuido. Signos de artrosis y ahí ven también la rectificación cervical. Bien, esta también es una rotación posterior de cráneo y van a ver que acá en la cervical superior hay una rectificación, pero de C4 para abajo va a una inversión. Esta paciente sufría de muchísimos dolores porque está en una máxima tensión con una inversión cervical inferior y en rotación posterior de cráneo. Y esta paciente tiene una linda lordosis, pero linda lordosis, sin embargo, tiene ausencia total de piezas dentarias y la TM así se ve afectada porque no tiene un soporte. Usaba una prótesis parcial, pero le era incómodo, se sacaba, o sea, es muy difícil. También territorio del odontólogo en esta parte. Bien, estas son unas radiografías dinámicas donde se puede observar la rotación posterior de cráneo. Entonces va a una extensión y C1 queda casi en contacto, o sea, está en contacto con occipital y cuando hace flexión sigue en contacto con el occipital. Bien, entonces todas estas cosas son lo que nosotros como kinesiólogos, cuando nos llega un paciente con disfunción temporomandibular, estas son las cosas que tenemos que identificar. ¿Cómo está el cráneo en relación a C1 y C2? Y ver cómo está la curvatura cervical, porque ahí es donde nosotros vamos a trabajar. Bien, y en un plano frontal, ¿qué es lo que vamos a mirar? Vamos a hacer la evaluación de la línea media y vamos a mirar si el paciente está en relación tricéntrica. Entonces, esta es la línea, esta es la línea media, acá va el maxilar superior, maxilar inferior y este es el axis. También coincide con la apófisis odontoides. Vamos a ir analizando con radiografías también para que ustedes entiendan. Bien, la radiografía que se le pide al paciente es una radiografía AP de cráneo con boca abierta, así mismo se pide, para observar C1 que está acá y C2. Bien, esta de vuelta soy yo en mi tratamiento de ortodoncia. Casualmente estaba en mi formación con el doctor Rocabado y él mismo hizo el análisis. Bien, ahora les voy a ir explicando. Bien, entonces nosotros trazamos la línea media, ¿sí? Acá, esta es la línea media al maxilar superior, cae mis dos dientes, línea media en los dientes inferiores y el axis me queda hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el cuerpo vertebral de C2 giró a la derecha y la apófisis espinosa se quedó del lado izquierdo. Entonces así yo puedo decir que en esta radiografía vemos una rotación del cuerpo de C2 hacia la derecha. ¿Cómo yo sé? Porque el axis se quedó hacia el lado izquierdo, ¿sí? Acá está. La apófisis espinosa se encuentra hacia el lado izquierdo de la línea media, por ende el cuerpo de C2 rotó hacia la derecha. Bien, acá se mide la distancia del espacio entre el atlas y el odontoides. En este caso, en esta radiografía, el espacio es simétrico, ¿sí? Muchas veces puede ser que este de un lado esté disminuido y eso también nos da la pauta de una rotación vertebral. Bien, les pongo de vuelta esta. Y acá, entonces, esto es
C1 y esto es C2, y esta leve línea que vemos acá es la luz articular, que era muy poco, y acá yo les marco. Hay un antes y un después de esta radiografía que les voy a mostrar más adelante. Esto estoy usando para describirles. Entonces, disminución de la luz articular en C1 y C2. Bien. Hay veces que en este comportamiento mío solamente era una leve rotación del cuerpo de C2 y solo se notaba por el axis, pero otras estructuras no llamaban tanto la atención. En este caso, también hay una rotación del cuerpo de C2 a la derecha, la apófisis espinosa queda hacia la izquierda, pero acá hay algo característico. Las órbitas del lado izquierdo quedan más elevadas y el maxilar y el atlas también. Entonces a esto se le llama que el paciente tiene algo que se dice alto con alto. Alto con alto izquierdo significa que la rotación de C2 fue hacia la derecha. Les voy a seguir mostrando fotos para que me vayan entendiendo. Entonces, alto con alto izquierdo, en este caso, rotación del cuerpo de C2 a la derecha, la apófisis espinosa queda del lado izquierdo. La distancia entre el atlas y el odontoides está conservado, que está acá. Y hay una linda luz articular entre C1 y C2. Ese no es problema acá. Bien. Esta es es la misma radiografía, pero más centrado en la boca, no se ve la parte de las órbitas, pero vamos a analizar juntos. Entonces, esta es la línea media del diente, o sea, del maxilar superior, línea media. Esto es el axis, esto es la apófisis odontoides. Yo trazo una línea media y veo que la odontoides y el axis está del lado izquierdo. Entonces, otra vez es una rotación del cuerpo de C2 hacia la derecha, por eso el axis queda del lado izquierdo. Si es que tienen dudas, después me van a preguntar nomás. Sé que marea un poco, pero es muy apasionante. Una vez Viviana, que... Sí, discúlpame, ¿puedo usar el ejemplo del avión para explicarle a los chicos? De verdad que el cuerpo gira a un lado y sí. la cola gira al otro lado. Bueno, ustedes me ven a mí, ¿verdad? Bueno, yo soy, o sea, mi cuerpo es el cuerpo de C2. Me voy a correr un chiquitito. Mis brazos son la apófisis transversa, ¿sí? Y imagínense que tengo una coleta acá y mi coleta es la apófisis espinosa, ¿verdad? Bien, entonces, giró C2 hacia la derecha, ¿sí? Y apófisis transversa izquierda queda más elevada, entonces por eso la cabeza, o sea, el ojo y la boca queda más alto del lado izquierdo y por eso se dice alto con alto izquierdo. Voy a retroceder la imagen, acá está. Alto con alto izquierdo, porque la vértebra giró a la derecha, entonces apófisis transversa queda más elevada y la cabeza por ende más elevada y por eso le llamamos alto con alto, ¿sí? ¿Está bien, Alcides? Así, Sí, interrumpime no, nomás. no, viste que hay ejemplos y ejemplos que dar para que Claro, justamente, claro. excelente. Sí, dale, a cualquier cosita, haceme nomás acordar si es que se me pasa. Muchísimas gracias. Bueno, bien, entonces volvemos otra vez. Cuerpo de C2 giró a la derecha, apófisis espinosa quedó hacia la izquierda. Bien. Y así se ve la paciente. Alto con alto, izquierdo. Ojo izquierdo, boca del lado izquierdo más elevado. Esta es la radiografía de la paciente. Entonces, acá se ve su odontoides y su axis hacia el lado izquierdo. Entonces, C2 giró, se quedó inclinado y rotado y el lado izquierdo elevado y por ende mi ojo y mi boca más alto, ¿sí? Alto con alto izquierdo. Bien. Ahora voy a mostrar otros comportamientos que son muy frecuentes, más de lo que nos podemos imaginar, que esta es una traslación lateral de cráneo, esta es la línea media del maxilar superior y completamente paralelo está la línea media de la columna cervical. Yo trazo
la línea media en rojo del cráneo y de la columna cervical. Esto está completamente paralelo, tiene que coincidir y no coincide. Y acá también se pueden dar cuenta de la diferencia que hay entre este espacio del lado izquierdo y del derecho. La cabeza está, o sea, acá está mi columna cervical, pero mi cabeza hace esto. Entonces, yo tengo dos líneas medias, una del cráneo y otra de la columna cervical. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el kinesiólogo? Tiene que volver a traerle al cráneo, a la línea media, para que esto esté en relación tricéntrica y para que mi articulación trabaje sin compresión. Algo importante que no les dije acá, volviendo a la rotación y el giro como el avión que decía Alcides. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un alto con alto izquierdo, por ejemplo? El cóndilo del lado derecho, como está inclinado hacia el lado derecho, el cóndilo del lado derecho va a estar siendo más comprimido porque la vértebra está en una rotación y este no está excursionando bien. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que traerle a línea media para que la articulación del lado derecho se descomprima y entonces pueda trabajar en simultáneo. Bien, ahora volviendo a la traslación lateral de cráneo. Bien, otra vez. Entonces esta es la línea media del maxilar superior que no coincide con la línea media de la columna cervical. Entonces trazamos línea media del cráneo, línea media de columna cervical. Completamente paralelos, no coinciden, entonces nosotros tenemos que buscar traer a línea media para que las dos articulaciones estén trabajando de manera simétrica. Bien, entonces ahora les voy a ir mostrando unos casos clínicos. Todo esto se trabaja a través de la terapia manual. Hay diferentes técnicas, diferentes escuelas. Todas ayudan. Yo no soy, o sea, fanática solamente de una, sino que todas me aportan algo interesante. Bien, entonces, esta es mi radiografía de vuelta. Como les conté hace rato, acá no había luz articular y mi apófisis espinosa estaba hacia el lado izquierdo. Bien, después de mi tratamiento de terapia manual, acá pueden ver la diferencia que sí ya tengo luz articular entre C1 y C2 y el axis está ya ahora casi hacia el lado derecho. Yo quería que se quede en el medio, pero ya se fue casi hacia el lado derecho. ¿Por qué pasó esto? Tenía que sacarme la ortodoncia. ¿Qué es lo que pasa? Para que la mandíbula esté trabajando bien, nosotros tenemos que asegurarnos que el paciente está en línea media. Si yo tengo un tratamiento de ortodoncia, imagínense, un tratamiento de ortodoncia con este cuello, mientras que yo tengo el alambre, todo va a funcionar muy bien. Pero cuando me retiren, estos dientes van a volver al lugar donde estaban porque no está trabajando bien. Entonces, normalmente se hace una radiografía antes de comenzar el tratamiento de ortodoncia, por ejemplo, en este caso, y se hace una radiografía antes de finalizar para ver cómo está el paciente. Entonces, lo que nosotros queríamos asegurarnos era que mi C2, o sea, mi apófisis espinosa, quede en línea media, ¿sí? Ese mismo día yo me fui, me atendió la colega, salí directo, me fui a Codas Thompson y mi apófisis espinosa quedó hacia el lado derecho, pero claro que fue porque fue después de la sesión y eso a medida que uno va en su vida normal, siempre el cuerpo va a querer volver a donde le gustaba, ¿verdad? Entonces, y ahí la apófisis espinosa sí va a línea media y hay unos ejercicios que son de mantenimiento para que yo pueda controlar eso. Bien, entonces acá están los espacios, o sea, de luz articular entre C1 y C2 y el axis que se movió.
En la primera radiografía también que vieron, esta era mi columna cervical rectificada. Esta es mi columna cervical ya con lordosis, que son los parámetros también que la odontóloga tiene en cuenta para evaluar en qué momento retirar la ortodoncia. Porque si yo tengo ortodoncia con esta rectificación, me sacan los brackets y mis dientes van a volver a la normalidad. Yo lo que necesito es que mi columna cervical esté completa, o sea, esté lo más estable, con una buena curvatura cervical y en línea media. Así. Bien. Esta es una vista lateral de una paciente. Este es el atlas y acá van a ver que el atlas tiene un doble arco, o sea, ustedes ven el atlas de costado, pero este estaba inclinado, entonces tiene un doble arco y acá está en rotación posterior de cráneo, no hay espacio entre occipital y C1. Bueno, con esta paciente trabajamos, yo fui muy sincera con su mamá porque hacía un año que estaban tratando de resolver esto y al último lugar donde le mandaron fue a la fisioterapia. Y esta nena empezó terapia manual conmigo y yo le dije a su mamá que por favor haga una actividad física sin impacto y empezó a hacer natación. Al cabo de 6 sesiones, esta nena pudimos, o sea, en esta nena pudimos lograr que mejore este espacio. El atlas ya no se ve que tiene un doble arco porque su cabeza se corrigió. Habían más cosas, o sea, que teníamos que seguir trabajando, pero me gustó esta radiografía para mostrarles. ¿Por qué esta nena se hizo una radiografía después de 6 sesiones? Ella se tenía que ir a vivir a otro país y necesitaba hacer sus controles con la cirujana maxilofacial que le había mandado conmigo y entonces se hizo. O sea, normalmente hay veces que con la foto nosotros ya podemos darnos cuenta y por la palpación, pero en el caso de esta nena que se iba a vivir a otro lado, entonces se recurrió a la radiografía. Y acá se le hizo las radiografías dinámicas que ya el radiólogo nomás decidió hacerle porque nosotros no le pedimos y se ve que el espacio, o sea que C1 y occipital ya no están en contacto como en la primera foto y no se observa más el doble arco del atlas. Hay más cosas que igual hay que seguir trabajando con la nena, pero quise mostrarles el avance en 6 sesiones. Y esta es la nena. Ella me llegó a mí así, hombros elevados, cabeza inclinada hacia el lado derecho, sus hombros muy antepulsados, redondeados. Y al cabo de las 6 sesiones, que llevaron 6 semanas, ella hizo natación, más la terapia manual, y acá se puede apreciar cómo su cabeza y cuello quedan en línea media, sus hombros están simétricos. Y en esta prueba le llamamos rueda de bicicleta y acá vemos un aplanamiento en la zona lumbar y acá la cifosis, ¿verdad? Y ella llegaba hasta acá. Su cabeza se quedaba retenida ahí arriba. Al cabo de las 6 sesiones, esto se flexibilizó muchísimo más y la curva fue más armónica. Su cabeza ahí ya se libera, no está bloqueada en extensión. Eso también es lo que pasa. ¿Qué es lo que es la rotación posterior del cráneo? Al fin y al cabo, una extensión de la cabeza. Bien. Esta paciente que le estaba hablando hace rato, acá está, pues la misma radiografía. Entonces, este es el antes de esa paciente. Acá estaba su odontoide, acá su apófisis espinosa y les voy a mostrar cómo quedó. Esta es la misma paciente. Acá está línea media maxilar superior, acá está la apófisis odontoide en línea media, el axis en línea media. Todo cae en el centro, o sea, a esto le llamamos relación tricéntrica, que todas las estructuras quedaron en el medio, entonces mi cabeza ya no está inclinada y por ende mis cóndilos están trabajando en el lugar donde tienen que estar. Esta es la paciente, entonces esta es su radiografía del antes, ella estaba con un alto con alto izquierdo, esto es el después y acá se ve la paciente en línea media.
ven la órbita de los ojos, están a una misma línea y lo mismo con la boca, ¿sí? También una paciente en tratamiento de ortodoncia, ya es de hace mucho tiempo, pero esto fue de las últimas sesiones que la doctora me pidió que le hagamos un intensivo previo a la extracción de los brackets. Acá se puede ver que todas las estructuras coinciden, tanto en la foto general del paciente como en la radiografía. Bien, y les voy a mostrar unas fotos así aleatorias de algunos pacientes. Pueden ver también acá una simetría de hombros, hombro más elevado. Acá hasta una ligera escoliosis, cabeza y cuello inclinado. Esto en una sesión de terapia manual, esta nena quedó así. Claro que para mantener esto hay que hacer actividad física. Si es que, ¿por qué? Porque el cuerpo siempre va a querer volver al lugar donde fue feliz. Siempre va a querer volver a sus malas posiciones. Pero nosotros ahí tenemos que intervenir también para, o sea, para incentivarle al paciente de la importancia de la actividad física para mantener esta corrección. Este también fue un nenito que una sesión le trabajamos, tenía una inclinación, o sea, todas alteraciones posturales. Inclinación de cabeza y cuello del lado izquierdo y su escápula, ven que está como, le inclina hacia el lado izquierdo. Le liberamos y se quedó así. Acá se ve en una foto de perfil la escápula alada y acá el nene mucho mejor posicionado. Ese es clase 2 su mordida, ¿verdad? El N. Tiene toda la Ahora etiqueta. mismo está tapado, pero No, el te cuentan. bien, este también otras alteraciones posturales que afectan en la articulación, una hipercifosis, antepulsión de cabeza y cuello. En unas 2, 3 sesiones este nene se quedó así, muy lindo también. Otra vez siempre le insisto a los padres que tienen que hacer la actividad física. Acá también pueden ver un alto con alto, este es del lado derecho, entonces significa que C2 está hacia la izquierda. Y este es el después de la paciente, después de la corrección. Estas son unas fotos aleatorias, como les digo. Y bueno, entonces, ¿qué es lo más importante? Está bien la evaluación, diagnóstico, la terapia manual, todo lo que digamos, pero este tratamiento solamente se puede sostener con una actividad física. Estos son mis pacientes. Esto fue en el congreso de ahora, en el taller de Stretching Global Activo. Entonces, para que nosotros logremos mantenernos en línea media, tenemos que realizar actividad física, preferentemente de bajo impacto. O si nos gusta la actividad con un poco más de impacto, alternar con algunas actividades que le quiten presión a las articulaciones. No puse foto acá, pero el agua es, o sea, la natación, hidrogimnasia, hidroterapia es una excelente alternativa también. Y bueno, estos son mis colegas, los colegas con los que hice mi formación con el doctor Rocabado. Y hasta acá estamos y muchísimas gracias. Y, profe. Muy interesante, realmente muy valioso el aporte y cómo tiene un impacto la terapia manual en los cambios óseos, ¿verdad? Estas estructuras. Sí. Y ahí veo que Paola levantó la manito. Sí. Adelante. Hola, buenas noches. Un gusto saludarle. Hola, profe. Hola, Viviana. Hola. No sé si se me escucha porque estoy con un auricular que no Se escucha, funciona tan bien. ¿Se se escucha? escucha. Sí, 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 sí. Bueno, eh, primero que nada, excelente la ponente, ¿verdad? La exposición de la licenciada. Excelente, realmente me quedé impactada con algunas fotos que yo no conocía porque siempre trabajamos juntas de la mano, ¿verdad?
nos estamos apoyando en esto. Y quisiera hacer dos consultas Sí, que muchas veces creo que a los kinesiólogos no, nos llegan hasta hoy en día órdenes con cantidad de número de sesiones para tratar, ¿verdad? El famoso sí. fisioterapia 20 sesiones, fisioterapia 10 sesiones, ¿verdad? Que es el común, ¿verdad? Que nos mandan los médicos o odontólogos o cualquier profesional de la salud. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si con estos casos trabajamos también con número de sesiones, pero más bien yo creo que nos enfocamos en el tiempo de evolución del paciente. Entonces, ¿cuánto es el tiempo estimativo de ver los cambios como mencionaste, en diferentes tipos de pacientes, ya que cada paciente es único, ¿verdad? El que hace actividad física, obviamente que vamos a ver seguramente en más corto tiempo, ¿verdad? Que en otro que no hace, ¿verdad? Pero más o menos un rango de tiempo de evolución, ¿cuánto consideras, licenciada? Bueno, No sé si de se me manera entendió. protocolar, según los estudios, a- sí, sí, sí. A partir de las 6 sesiones, se puede decir que el paciente está mejor, ¿verdad? Pero hay veces que o sea, cada paciente es un mundo diferente. Hay veces que viene un paciente y que en una sesión se puede lograr corregir mucha de su, o sea, sobre todo las rotaciones. A veces lo mismo si es que es una rectificación, pero para asegurarnos, lo ideal es tener un mínimo al menos de 6 sesiones, ¿sí? Por más que en esa primera sesión ya estuvo bien, ¿verdad? Pero podemos ver diferentes situaciones de acuerdo al contexto que está viviendo cada paciente, porque están los pacientes que no hacen ninguna actividad física, que llevan una vida sedentaria. Entonces, ahí la evolución es mucho más lenta. Ahora, si es que el paciente tiene buenos hábitos, el paciente colabora con el tratamiento, realmente nuestra intervención no es para nada larga. Sí hay que darle unos ejercicios de mantenimiento para que él o sea, que se sostenga en esa línea media. ¿Por qué? Porque el cuerpo, o sea, y las vértebras siempre van a querer volver a su lugar original. Y nosotros lo que tenemos, o sea, al detectar cuáles son esas rotaciones y alteraciones posturales, nosotros lo que tenemos que ofrecerle al paciente son las herramientas, o sea, los ejercicios, estiramientos, elongaciones dirigidos a su caso para que él se mantenga siempre. Otra cosa importante también es que con muchos pacientes, yo, por ejemplo, trabajé mis 6 sesiones, estuvo bien, sí o sí hace una actividad física, pero tanto le puedo ver para ver qué tal están sus estructuras, chequeo qué tal está, por ejemplo, la línea media, como con una foto. No Se fue la señal. Ahí entró de vuelta. Parece que se O no fue. todo bien. Eh, Ahí está. Se ¿Entró? cortó. Ahí está. Sí. ahí está. Bien. Ahí. Así básicamente. Entonces, 6 sesiones iniciales. Yo le mando que haga una actividad física sin impacto y después le puedo ver cada 3, 4 meses. O sea, ya depende también si es que el paciente presenta o no síntomas. Cuando están en tratamiento de ortodoncia, trato de verle
al comienzo, mejor si es que es antes. Después, en el durante, le hago unas tantas intervenciones, pero se van con sus ejercicios específicos. Y después, antes de que se saque la ortodoncia, le vuelvo a hacer un intensivo. Y después ya si hace falta, o sea, si es que el paciente va a sentir si es que es necesario o no, porque va a tener síntomas. Así, básicamente. No sé si se pudo responder. Sí. Excelente, muchísimas gracias. Sí, súper Creo que bien. Arcides levantó la mano también. Sí. Sí, buenas noches. Primero agradecerle a la compañera por el tiempo y por la magnífica charla, ¿verdad? Nosotros tenemos, no quiero comentar lo mismo que nosotros tenemos en la red de kinesiología, los médicos estamos teniendo pacientes con ATM derivados por los servicios de neurología, otorrino y la gente de odontología. Y nuestra experiencia es acompañamiento aproximadamente de 6 meses, porque seguimos acompañando la ortodoncia, porque casi todos nuestros pacientes son por dolor, no por rotación. Y estamos tratando de cubrir una necesidad dentro de la facultad, ¿verdad? Y queremos que haya más gente que se vaya sumando. Creo que hay otras personas de que quieren formarse en eso. Eh, y sería bueno de repente, yo soy también posturólogo, ¿verdad? Estoy trabajando en posturología y estoy certificado por la Asociación Brasileña de Posturología y ahora estoy terminando con la Asociación Posturología Argentina y estamos hablando de que todo se va conectado y tenemos que pensar muchas veces en nuestros pacientes como un todo, un ser, en las 3 dimensiones, ¿verdad? Física, espiritual y emocional. Y más que nada, gracias a Lili por haberme invitado. Muy, muy interesante porque creo que estos servicios en el sector público no es muy frecuente esta especialidad, por lo menos y en el privado. Me imagino que también es complejo conseguir turnos y especialistas. Sí. Te voy a contar, profe. Nosotras, con la licenciada Paola, desde el año 2021 se habilitó el servicio de rehabilitación cráneo cervical y cráneo mandibular en el hospital de IPS, específicamente en el CESI. A nosotros nos llegan los pacientes de cirugía maxilofacial y ahí es, como les había dicho al principio, pueden llegarnos pacientes traumatizados, o sea, con fractura de mandíbula por un accidente, o te viene el paciente con material de osteosíntesis por un proceso oncológico, o te llegan simplemente pacientes por disfunción o sea, con disfunción temporomandibular por una mala posición de la columna cervical. Y bueno, yo agradezco algo que tenemos ahí en IPS, bueno, porque estoy ahí, me es familiar, ¿verdad? O sea, ahí los pacientes hacen las radiografías sin problema y se cargan el sistema. Entonces nosotros ahí, la mayoría de estas radiografías que yo les mostré son de mis pacientes que me llegan, ¿verdad? Y ahí entonces podemos detectar las rotaciones, las rectificaciones, las rotaciones de cráneo, de vértebras. Entonces nosotros ahí podemos identificar qué es lo que le está pasando al paciente, porque, o sea, cualquier desequilibrio puede generar un dolor, ¿verdad? Y bueno, para mí es algo apasionante porque o sea, al darte cuenta que el paciente está en una rotación posterior de cráneo y vos le tenés que devolver con una rotación anterior, el paciente se va completamente aliviado o sea, es una satisfacción muy grande, ¿verdad? Tenemos muchos casos y estamos muy agradecidas porque se nos dio esa oportunidad, se nos dio en tiempo, o sea, nos dieron el tiempo y el espacio porque normalmente, o sea, en los servicios se suelen atender a varios pacientes en simultáneo. Nosotras conseguimos ver un paciente por hora, entonces nos dedicamos al paciente de lleno.
Y no solamente trabajamos en terapia manual, sino que también en esto que yo le estaba diciendo de las actividades físicas, o sea, la actividad física sin impacto, por eso en esa foto que le había mostrado unas personas con pelota. O sea, buscamos que el paciente sea consciente. ¿Por qué? Porque una disfunción temporomandibular, que es acá la articulación de la boca, pero realmente tiene una alteración porque el resto del cuerpo no está en tono, o sea, está en un deseje, ¿verdad? Entonces, cuando ellos llegan a la consulta, creen que vos le vas a hacer algo acá y realmente yo muy pocas veces llego a tocar la boca. Yo realmente trabajo con el resto de su cuerpo. El paciente se va aliviado y, y eso, o sea, es una satisfacción muy grande y cada vez se conoce más el servicio. Nos envían también muchos de rehabilitación oral. Esto había comentado en el congreso la otra vez. ¿Qué es lo que pasa? Si es que mi paciente no está en línea media, pero se le hace un tratamiento odontológico, como ahora que está de moda las carillas, pero su cuello está acá, su cabeza acá, se le pone la carilla, el paciente muerde, mastica y fractura. O sea que yo lo que quiero es que dejar este mensaje, que cuanto más alineados estamos, más efectivo va a ser el tratamiento odontológico también, ¿verdad? Acá Paola levantó la mano. Adelante, Paola. Asimismo, como dice la licenciada Viviana, recalcar también un poquito de cómo fuimos ganando ese espacio, ¿verdad? Dentro del instituto, que es sumamente importante para lo que es nuestra carrera a nivel país, ¿verdad? Así como dijo Alcides, también me pone muy contenta que eso se esté logrando también allá en la universidad, o sea, en la facultad. Saber que vamos teniendo estas especialidades realmente importantes que en el sector público muchas veces, perdón, en el sector privado muchas veces los pacientes no pueden acceder, ¿verdad? Y que tienen esas pequeñas facilidades con un tratamiento de calidad, ¿verdad? Que, como mencionó la licenciada, que se le da al paciente, o sea, nos dedicamos de lleno, se le da el tiempo que necesita, ¿verdad? Eso me parece muy importante y yo entré un poco tarde nomás a destiempo. No sé si al comienzo mencionaste, Viviana, de que, de estas disfunciones no es un problema de edad, ¿verdad? O sea, no es que a los adultos nomás se le da, a los adultos mayores o a los No, jóvenes, ¿verdad? Nosotros los de 30 y tantos años, ¿verdad? Sino que, o sea, es algo que debemos también preocuparnos y ocuparnos de que desde los niños, que hoy en día es la tendencia de poner brackets a todos los niños, es como que una alarma también a tener en cuenta que a qué niño se le está poniendo, en qué situación, ¿verdad? Porque muchos odontólogos o profesionales que se dedican a la ortodoncia, ¿verdad? Están colocando nomás así sin tener en cuenta lo que es la estructura de esos niños. Y el día de mañana, nosotros los kinesiólogos nos encontramos con miles de alteraciones posturales que ya pasaron como 5, 7 años o 10 años que tuvieron ortodoncia. Muchas veces llegan esos pacientes así, ¿verdad? Entonces, como para dejar nomás una brecha de que estamos en una constante preocupación y ocupación de que los chicos de ahora se ponen, o sea, la tendencia es poner braque a todos y que no es tanto así, o sea, poner nomás por poner, o sea, trabajar al cuerpo, la estructura del niño y todo lo que mencionó la licenciada, ¿verdad? De que es un trabajo global, integral, con un acompañamiento de una actividad y todo eso. Eso nomás era como un aporte que quería dejar dicho. Muchísimas gracias. gracias a vos, Pau. Creo Así que es. Alcides. Sí, casi me olvidé, disculpe. Es que hace un tiempo quiero dejar este mensaje y me retiro ya. Hace tiempo que estoy trabajando en algo que quiero que todos los kinesiólogos tengamos en cuenta, es mirar la boca del paciente. Tenemos que tratar de mirar la boca del paciente porque la oclusión hace la postura como la postura hace la oclusión. Entonces yo me asignaron una actividad ahí dentro de la carrera como docente de posgrado con los chicos y estoy insistiendo mucho con los chicos que empiecen a mirar en la boca al paciente.
Y bueno, ojalá que eso se siembre y ojalá que alguna vez las futuras generaciones realmente no tengan esa vergüenza, o sea, no quieren mirar la boca. Tenemos que mirar si hay falta de pieza dental, apretamiento, gingivitis, desgaste. Todo eso implica repercusiones en el cuerpo y muchas gracias y disculpen, es que me apasiona este tema y de repente me meto muchas veces. No, está súper bien. Súper Súper bien, interesante gracias. y bien, bien interactivo y muy interesante conocer sus experiencias. Y bueno, yo también estoy aprendiendo de este campo y me alegra que se gane espacio ahora en instituciones públicas. Y Sí, seguro que la respuesta de Ruth Fleitas es aquella que mencionaste, Viviana, 1 hora más o menos el intervalo de tiempo en IPS por lo menos que aplican. nosotras en IPS conseguimos ese tiempo de 1 hora, ¿verdad? Pero dividimos en bloques lo que hacemos. Por ejemplo, si es que el paciente está con mucho dolor, se puede recurrir a la analgesia, ¿verdad? Equipo de analgesia antiinflamatorio. Eh, yo hago, eso sí es que es necesario. Después, en un bloque que sea todo de flexibilización para liberarle a los músculos. Y yo después trabajo mi terapia manual cuando mi paciente ya está estabilizado. Pero antes de hacerle todo, el paciente llegó y yo le palpo las vértebras cervicales. Porque cuando le trabajo, o sea, le palpo, el paciente flexibilizó, o sea, hizo ejercicio, estiramiento con pelota, teraban, con lo que ustedes quieran. Vuelvo a tocarle las vértebras cervicales y ya se relaja. Impresionante es. Entonces, ahí yo al paciente le muestro, sin trabajarle con mi mano precisamente, que él solo ya se aflojó al moverse. Porque ¿de qué me sirve a mí yo intentar sacarle toda la presión que tiene si es que no le muevo antes? Bueno, pero eso depende de cada caso, ¿verdad? Pero es como que dividimos en 3 bloques. Y después tengo o sea, creamos una actividad que le llamamos terapia grupal, y el paciente, ese ya es para más personas y ahí hacemos en forma grupal, ¿verdad? Algo que yo no mencioné, perdón. Bien, la terapia manual en región cráneo cérvico mandibular, ¿verdad? Se hace 1 vez por semana. A no ser de que el paciente esté con mucho dolor, uno le trabaja todos los días. No todos los días, perdón, hasta 2 veces a la semana, perdón. Bien, ahora, entonces, ¿cómo nosotros hacemos el sistema de agendamiento? Entonces, a un paciente le toca los lunes a las 7 de la mañana. Entonces, ahí yo le trabajo mi terapia manual, hacemos una flexibilización general. Genial. Ahora, yo le dejo abierto los otros días de la semana para que el paciente venga en la actividad grupal, en la terapia grupal, como un ejercicio de mantenimiento. Y es impresionante que son muy pocos los pacientes que se adhieren, porque generalmente no se quieren mover, ¿verdad? Pero hay muchos, igual que, o sea, unos cuantos, ¿verdad? Que yo le insisto muchísimo que se adhieren, ¿verdad? Y los cambios son muy, muy notorios cuando el paciente complementa con la actividad física. O sea, es algo que va de la mano. Si no complementa, no, o sea, no sirve 1 vez a la semana, yo le voy a trabajar esto, no va a cambiar. Tiene que sostener el paciente. Sí, muy interesante realmente. Y le felicito por el trabajo, felicitaciones por la presentación muy didáctica, la clase se entiende súper bien con las imágenes, las explicaciones, es muy, muy didáctico porque es muy complejo esa zona del Sí, cuerpo para entender. Y sí, creo que llegó el mensaje y bueno, para aquellos que quieran seguro especializarse en el área van a tener que formarse afuera posiblemente porque acá creo que todavía no hay cursos. Ustedes fueron al extranjero a formarse. nosotros le cachamos al doctor, gracias a Dios que vino a Corrientes y hicimos disfunciones temporomandibulares en Corrientes.
Acá en Paraguay, creo que en la Universidad Pacífico se hacía una formación, pero no estoy muy adentrada en el tema. Yo estuve invitado para disertar, o sea, pasar unas clases ahí, pero hay otra colega también, que no recuerdo su nombre, que es la docente titular, pero yo me fui a dar una charla a la Universidad del Pacífico. El año pasado creo que se formó un grupo, pero es un grupo de odontólogos, más que otra cosa. Pero este campo de acción es exclusivo del fisioterapeuta, no es compartido con otra profesión. Pasa, Leli, lo siguiente, cuando vos dejas un espacio, otro van a ocupar. Entonces, también como dice acá la colega, tenemos que tratar de arriesgarnos, salir afuera, formarnos y ocupar esos espacios porque, o si no, los odontólogos simplemente hacen y deshacen. Eso pasa, profe. La parte de la columna cervical es territorio del kinesiólogo, pero sí hay algunos odontólogos que quieren hacer, pero no, yo no veo así. O sea, No, a mí o me sea, costó muchísimo entender claro, esto. No es fácil, no es fácil, pero es un territorio del kinesiólogo y así como dijo Alcides, hay algunos que se meten. Columna cervical. Ahora, la oclusión con la corrección de los dientes, obviamente que es del odontólogo. sí. Muy interesante y apasionante con todo lo que estamos escuchando en la prensa de especialidades de la salud que se mezclan, parecen algunas áreas, pero con el gráfico que mostraste donde se nota ese porcentaje del kinesiólogo y ese Sí, porcentaje del odontólogo, parece que es claro el entendimiento de aquellos que son futuros pacientes y para nosotros mismos. sí. Así es. Y bueno, yo creo que damos por finalizado, muy bueno, muy interesante, queda grabado para aquellos que quieran volver a escuchar y compartimos en el canal de YouTube de la asociación también. Y muchísimas gracias, licenciada Viviana, muchas gracias a los participantes. Vamos a seguir atentos a los próximos cursos y charlas de la QISPI. Muchas gracias. Bueno, Hasta Buenas mañana. noches. muchísimas gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias por la invitación. Gracias a vos. Gracias. Chao. Chao, chao.